Segunda de Corintios 2:11, el apóstol Pablo está diciendo que es importante que nosotros sepamos que el enemigo planea, el enemigo está organizado, el enemigo tiene propósito. Y dice así: para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Dice, tienen que conocer los propósitos del diablo, tienen que aprender a saber cómo él se comporta, cómo él es, para que ustedes no sean engañados y Satanás no los haga caer. Entonces, algo de lo que estamos haciendo en esta serie de temas que estamos viendo es conocer a nuestro enemigo. ¿Para qué? Para nosotros estar listos, no solamente para resistir, sino también para contraatacar o para atacar cuando sea necesario. Porque la maldad nunca descansa, la maldad siempre está avanzando todos los días la maldad avanza. Entonces voy a leer otro que dice aquí, Juan 10:10, dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Cuando dice ladrón, Jesús se está refiriendo a Satanás. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Robar, matar y destruir. ¿Qué quiere robarte? Tu felicidad. ¿Qué quiere robarte? Tu paz. ¿Qué quiere matar? La vida que Jesús te ha dado. ¿Qué quiere destruir? Lo que Dios te haya ayudado a construir. Quiere derribarlo y quiere echarlo abajo. Entonces, esto es el propósito del diablo. Y luego Jesucristo completa, dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y cómo la tengan? Dice, en abundancia. Jesucristo no solamente quiere que vivas, o como algunos a veces logramos, aunque sea sobrevivir, decimos, ¿verdad? No, ya con que sobreviva. No, Dios quiere que vivas en abundancia. Esto significa no solamente sobrevivir, no solamente mantenerse, significa disfrutar la vida al máximo. Y eso de disfrutar la vida al máximo no se está refiriendo a que seamos nosotros llenos de bienes materiales. Y Dios sí quiere bendecirnos, Dios sí quiere que seamos, que tengamos bienes materiales, que tengamos riqueza, pero ese no es el propósito principal de Dios. Él quiere que tengamos riqueza espiritual, primero que la riqueza material. Sí, porque si nosotros tenemos riqueza material, pero no espiritual, lo material se puede derrumbar en cualquier momento, pero cuando somos ricos en espíritu, Dios puede darnos cualquier cosa y va a ser sostenido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el enemigo te conoce. Esta es una frase que yo puse aquí. El enemigo te conoce, estudia tu comportamiento, sabe tus fortalezas y sabe tus debilidades. Entonces, tenemos otro verso aquí que nos deja ver cómo es el enemigo. Dice Primera de Pedro, esto lo escribió el apóstol Pedro, dice así, tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Alguien que me diga una característica de los leones. ¿Quién me dice una característica de los leones? A ver. Que ruge. Ruge. Otra más. Comen carne. Comen carne. Otra más. No tienen miedo, esa es una de las principales y la que quería escuchar. Satanás no tiene miedo. Entonces, una de las razones que lo comparan con un león es que no tiene miedo, pero no tiene miedo ante los que va a devorar. Pero Satanás sí tiene miedo ante alguien. ¿Y ante quién creen que Satanás tiembla? Ante el verdadero león, que es Jesús. La Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces Satanás es una imitación de león. Él busca devorar y no tiene miedo, obviamente, a sus presas. Está cazándolas, está estudiándolas, está viendo su momento de debilidad, su momento de aislamiento para caer ahí. Satanás puede devorar de todo tipo de presas, como un león. Puede ser muy enorme el animal, hasta como un jirafa o elefante, ¿sí? A lo mejor no tan grande, pero un elefante pequeño, pero hablando de tamaños puede ser más grande que él, puede devorarlo, no tiene miedo. Y puede ser un venadito o un ciervo que anda por ahí. Satanás estudia
a su presa. Y en este caso nosotros somos blancos de Satanás. Él nos estudia, Él sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestras debilidades en lo privado y en lo público. Él sabe bien todo de nosotros. Sabe a qué hora hacemos una cosa, a qué hora hacemos otra, a qué hora nos dormimos, a qué hora te levantas. Sabe si lees la Biblia, si no la lees. Satanás sabe todo de ti. Entonces, por eso Pedro dice, tengan cuidado, porque él es como un león. Dice, estén siempre alertas. Entonces, y dice aquí Pedro, ¿qué es Satanás de nosotros? Nuestro enemigo, dice aquí en la Biblia. Él es nuestro enemigo. Pues su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos menciona acerca de nuestra lucha espiritual. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Jesús nos habló en Mateo 5 sobre los enemigos de carne y hueso. Mateo 5 habla de las bienaventuranzas y también pues es el sermón del monte. ¿Y qué dice acerca de los enemigos? En el sermón del monte alguien que me dice, ¿qué tenemos que hacer con los enemigos? Ama a tus enemigos. ¿Qué más? Bendecirlos, orar por ellos. En este sermón del monte Jesús nos habló sobre nuestros enemigos de carne y hueso. Y sí fue muy radical. Jesús es como decir, ¿cómo voy a orar por mi enemigo? Bueno, nosotros tenemos que orar por misericordia. De hecho, cuando a uno de nuestros enemigos de carne y hueso, alguien que te ha declarado por lo tal que es tu enemigo, y te dice, voy a acabar contigo, tú dile a Dios, Dios ten misericordia de su vida. Y Dios ten misericordia, y que cuando Él le pase algo, que está recibiendo una lección de lo mismo que ha sembrado, Señor, ten misericordia de su vida y que Él se pueda salvar. Ten misericordia y que Él te conozca. Tenemos que pedir por salvación para ellos, por misericordia. Y cuando a nuestro enemigo le va mal, dice la Biblia, que nosotros no debemos de alegrarnos ni de gozarnos. ¡Qué bueno! Se lo merecía. No debemos decir eso. Y la Biblia dice, no hagas eso, porque el enojo de Dios se puede retirar de él. Y Dios se molestaría en ese sentido con nosotros por nuestra actitud de que se lo merece esto, el otro, y nosotros no estamos para eso. Como hijos de Dios estamos para hacer lo que dice en las bienaventuranzas en Mateo 5, orar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, ¿sí? Y todo esto que habla acerca de los enemigos. Pero aquí en Efesios, el apóstol Pablo está hablando del verdadero enemigo, y el verdadero enemigo es Satanás. No es el de carne y hueso, no es la suegra, no es el suegro, no es tu cuñado, tu cuñada que te hizo la guerra, que te declaró que no te quiere, no es tu compañero en el trabajo que te dice que no te aguanta y que te va a sacar de ahí. Ese no es tu verdadero enemigo. Puede ser un enemigo de carne y hueso, pero la Biblia nos dice qué hacer con ellos, ¿sí? Pero el verdadero enemigo es Satanás, y aquí lo describe, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo, ¿qué? Invisible. Estos enemigos espirituales no se pueden ver, no se pueden ver, son espíritus demoníacos. Literalmente, son demonios con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Dónde andan estos demonios? Dice que andan en este cielo que para nosotros es visible. Aquí es donde habitan estos demonios, ¿sí? Entonces por eso hay cosas así que suenan que una casa embrujada, pues no es más que ahí viven demonios. O que alguien está endemoniado, o que, pues, ¿qué es lo que trae? Pues trae un demonio. O que de pronto sentiste una presencia fea en la noche, después de que estuviste viendo la película de terror, pues no es más que un demonio que le abriste una puerta, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro verdadero enemigo.
que de pronto estuvimos haciendo algo indebido que no debíamos de hacer y ya sentimos que nos jalan las patas o algo, bueno, los pies, ¿verdad? Ese es el verdadero enemigo. Pero si nosotros permanecemos en Cristo, ese enemigo no tiene potestad contra nosotros. ¿Qué fue lo que dije? Si nosotros permanecemos en Cristo y andamos en Cristo, hay promesas para nosotros. Y la Biblia dice que ese enemigo ahora estará bajo nuestros pies. Ya no te va a jalar los pies, tú lo vas a aplastar a él con tus pies. Esa es una promesa de la Biblia para los que estamos en Cristo y hemos decidido caminar en Cristo. Segunda de Corintios 10 del 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, o sea, andamos en un cuerpo de carne y hueso, no militamos según la carne. Eso significa no peleamos con nuestras fuerzas físicas, ¿sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, las armas de nuestra pelea, dice que no son carnales. Para vencer a ese enemigo espiritual, no lo vamos a vencer con herramientas de nuestra carne. Dice que tenemos que pelear con las herramientas poderosas de Dios para destruir fortalezas. ¿A qué se refiere con fortalezas? Cuando la Biblia nos habla sobre fortalezas, se refiere a la mente. Pensamientos que han sido arraigados en tu vida recientemente o desde hace mucho tiempo o hasta desde hace muchos años. Pensamientos que te siguen haciendo batallar en la vida, que te siguen haciendo sentirte que no vales, que eres menos, que no eres suficiente. Pensamientos que te hacen menospreciarte. Ese tipo de pensamientos. La Biblia dice, tenemos que aprender a pelear contra el enemigo, porque el enemigo pelea en la mente contra nosotros. ¿Cómo? Mediante las armas espirituales que Dios nos da, y la principal es su palabra. Su palabra. Y la fe que nosotros tenemos en su palabra, ¿sí? Entonces la palabra de Dios y la fe que le tengamos a la palabra de Dios. Dice, a través de estas armas nosotros destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, un ataque directo del diablo que se levanta contra ti y te diga: ¿tú piensas que eres hijo de Dios? ¿Y por qué te está pasando esto? ¿Y por qué te pasa lo otro? Tú no eres hijo de Dios. Si fueras hijo de Dios, no estarías pasando tal situación. Si fueras hijo de Dios, tu hermano no te hubiera dicho tal cosa. Si fueras hijo de Dios, tendrías fuerza para haber pasado la tentación y no la pasaste. Tú no eres hijo de Dios. Esos son los ataques directos del diablo. Y dice aquí la Biblia, dice que a través de las armas que Dios nos da, que son poderosas, destruimos esos argumentos. O sea, esas palabras del diablo. Y toda altivez, o sea, todo pensamiento directo que venga contra lo que Dios ya nos ha dado a conocer a nosotros. ¿Qué Dios ya te ha dado a conocer a ti? Que eres su hijo, que eres perdonado, que eres lavado por la sangre de Cristo, que tienes vestiduras y ropas nuevas, ¿sí? Pero muchos de nosotros todavía queremos seguir usando la ropa vieja, ¿sí o no? La agarramos de vez en cuando, está chida, no la quiero dejar, ¿verdad? Así decimos a veces en lo físico de algunas camisas que nos gustan mucho, y no queremos tirar nuestra camisa o nuestro pantalón porque es el que más nos gusta, y Dios te quiere dar uno nuevo, pero como tú no lo quieres tirar, pues no te va a llegar el nuevo. Hasta que te deshagas del viejo, entonces te va a llegar el nuevo, ¿sí? Entonces, así es igual. Satanás quiere arraigarnos con esos pensamientos viejos que nos mantienen atados, pero ¿qué tenemos que hacer? Deshacernos de eso a través del pensamiento nuevo de la palabra de Dios. Tener fe en la palabra de Dios. Dice, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy vamos a hablar del miedo.
es una estrategia del diablo, el miedo. ¿Cuántos de aquí hemos tenido miedo? Todos, ¿verdad? Todos. Y ahorita voy a explicar al miedo porque vamos a hacer una diferencia entre un tipo de miedo y otro. Ahorita les voy a explicar cuál es. Yo busqué acerca de la psicología que dice acerca del miedo. Y es muy similar a lo que realmente es el miedo. Pero todavía la Biblia profundiza más. La psicología, la ciencia de la psicología dice esto: el miedo es un sentimiento. Y ahí cuando hablamos de sentimiento, tú puedes decir sentimiento o emoción, es lo mismo. Sentimiento o emoción. Entonces vamos a decir, el miedo es un sentimiento o emoción. ¿Sí lo tenemos aquí en la pantalla? Aquí está. De desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que, y eso es muy importante, puede ser real o imaginario. Un miedo, un sentimiento de desconfianza a que nos pase algo malo, que puede ser real o imaginario. Si alguno de nosotros está volando en un avión y se entrenó para lanzarse en paracaídas y ya tienes todo el entrenamiento, agarraste todo el curso y llevas tus instructores, es más, ya hasta te lanzaste una vez, pero con el instructor, como le hacen ahí, ¿verdad? Que te ponen pegado al instructor. Pero ya viene el momento que te vas a lanzar tú solo. ¿Cuál sería el miedo natural ahí? Que no se abra el paracaídas, ¿verdad? Que no se abra. Entonces, que al jalar tú la cuerda, no se abra y te mates. Bueno, pues se supone que hay maneras, hay uno de emergencia, según entiendo ahí, hay otro que puedes jalar y que se abre uno de emergencia. Pero bueno, ese es un miedo natural. Entonces, ahí estamos hablando de algo que sí es real, que sí puede pasar. Hay una probabilidad, a lo mejor un 1% o menos del 1% a que eso suceda. ¿Sí? Es real. Pero hay cosas que nosotros nos llegamos a imaginar y que no sé por qué, y más en estos tiempos, relacionamos inmediatamente con la muerte y realmente es pura imaginación. Es pura imaginación. Entonces, cosas que tienen que ver a veces con enfermedad, cosas que tienen que ver con que a lo mejor le dimos permiso a uno de nuestros hijos que saliera con sus amigos y de pronto te llega el miedo y la mente se echa a volar y empieza la imaginación a producir y tú piensas ya, ¿y qué tal si en ese coche tienen un accidente? ¡Ay, no lleva el celular! Y si en ese accidente no me puede llamar, pero ¿qué tal si chocan no nomás contra un carro y si chocan contra un camión? Entonces la mente empieza a producir y producir y producir y ya es algo irreal. Podría llegar a ser, pero está muy lejos de verdad de que llegue a ser. Entonces, hay miedos naturales que están como para poner un sentido de alerta en nuestras vidas y protegernos. Pero hay un miedo que ya es irracional y es donde el enemigo se aprovecha. Porque ¿dónde dijimos que es la batalla de Satanás contra nosotros? ¿En dónde se lleva a cabo? En la mente. En la mente. Y todo depende de cómo manejemos nosotros el miedo natural, de qué es lo que va a dar resultado. Hay dos maneras, dos caminos. Permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestro miedo natural y ejerzamos nosotros lo que la Biblia llama como dominio propio y controlamos ese miedo y decimos, no, pues yo le puse esto, hice esto, así que va bien, ya prevenimos y aparte estoy en las manos de Dios, Dios nos guarda. Y está ese miedo y viene el ataque del enemigo. Y si yo permito que el enemigo se apodere, me gane la batalla en la mente y empiezo a escuchar sus pensamientos. No, pero ¿qué tal si le pasa esto?
¿Qué tal si le pasa a otro? ¿No le mandaste esta cosa? ¿No le mandaste esta otra cosa? Estamos hablando de que si le das permiso a tu hijo de ir a algún lugar o a tu hija. ¿Sí? Y el enemigo se apodera de eso. Ese miedo que era natural se convierte en algo irracional, se transforma en un terror y se transforma en algo que te puede deshacer, que puede traer hasta una tragedia a tu propia vida. Es importante que nosotros sepamos cómo contrarrestar el ataque del enemigo en cuanto al miedo. Porque miren, ya vimos, el COVID es real, eso lo vimos desde que empezó esta pandemia, desde hace 2 años. El COVID es real, ha causado mucho daño en toda la humanidad, pero la verdad, yo creo que a todos nos llegó a afectar por el lado del miedo en algún momento. Tal vez cuando recién llegó, ¿sí? Yo recuerdo el primer día que se dio el caso aquí en Ocotlán del primer caso de infección por el virus del COVID. Digo, a propósito, aprovecho para anunciarles que todo México estamos en color verde, gracias a Dios. Pero me acuerdo ese primer día que se registró un caso y salió en las redes sociales de aquí, las locales de Ocotlán, que había un caso ahí en un banco aquí en Ocotlán. Y que aislaron el banco y eso, lo otro. Y me acuerdo que como si hubiera caído una nube tremenda sobre Ocotlán de oscuridad, de miedo. Tal vez hay personas que puedan decir, yo ni cuenta me di, está bien, ¿verdad? Pero en lo general, yo recuerdo que empezaron a llamarnos algunas personas y a decirnos, ya saben que está el primer caso, ya saben que esto, y como que un terror empezaba a apoderarse de nuestro pueblo, porque me acuerdo que empezó a llegar por el lado de Michoacán los primeros casos, por allá por Jiquilpan, por Zaguayo, y decíamos, no, aquí gracias a Dios no ha llegado, y que llega, y todos de pronto como un terror. Y cuando llegó el primer caso, en automático, la mente, si te raspaba tantito la garganta, te llevaba rápido la mente, ¿sí?, a pensar que muy probablemente ya estabas infectado. Y relacionábamos en esos primeros días de inmediato, porque se desconocía completamente de cómo actuaba este virus. Se desconocía cómo se movía, qué hacía, las consecuencias que podía traer, tanto en el momento como futuras. Ahorita, gracias a Dios, se saben muchísimas cosas acerca de esto y ya es otro tiempo simplemente. Pero el miedo a lo desconocido es como, te pone como blanco fácil para Satanás. Te pone como un blanco fácil. Y uno llega a pensar, ay, si tengo el COVID, y uno luego dice, ¿y si ya me toca y me voy? Y me muero. Uno tiene que aprender a tratar con eso. Porque si bien hay posibilidad, sí hay posibilidad, pero nuestras autoridades desde el principio nos informaron cuál era esa posibilidad. Y la verdad era mucho menor al 10%. ¿Sí? Entonces, pero cuando nosotros no sabemos cómo tratar con el miedo puede apoderarse de nosotros, puede controlarnos, y no solamente es un control, sino que se vuelve una manipulación. Y estoy hablando ahorita nomás sobre una enfermedad, pero el miedo se presenta en distintas áreas de la vida, sino más bien que en cualquier cosa puede llegar a transformarse en un miedo. Miren, voy a seguir leyendo aquí. Recordemos que el campo de batalla de Satanás contra nosotros está en la mente. Jeremías 17:9, vamos a hablar de la mente un poquito aquí, 17:9 al 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Aquí en el libro de Jeremías, a la mente se le llama corazón, ¿sí? Entonces, cuando diga aquí, engañoso el corazón, vamos a decir, engañosa es, ¿la qué? La mente. Dice, y perverso. Eso significa ahí, se sale rápido del rumbo correcto. Perverso significa torcido.
Es decir, la mente rápido se puede torcer, rápido, nomás de dar cabida a un pensamiento equivocado. Entonces dice Jeremías 17, engañoso es la mente más que todas las cosas y perverso. ¿Quién la conocerá? Y Dios responde ahí, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, lo que Dios está diciendo aquí en Jeremías, está diciendo, mira, no confíes en tus sentimientos, ni en tus emociones. Casi siempre van a fallar, porque es engañosa más que todas las cosas. Entonces, a veces te habla tu familia, oye, que vamos acá a celebrar, vamos a ir allá a comer. No, es que me siento mal, estoy muy deprimido. Y si el enemigo ya te agarró ahí, y yo no digo que la depresión no sea una enfermedad, sí, pero lo que quiero es que razonemos y pensemos de dónde viene la enfermedad. ¿Acaso Dios creó la enfermedad? No. ¿Acaso vimos a Jesús enfermando a alguien en algún momento de su vida? A nadie enfermó Jesús. Todo lo contrario, Jesús se lo pasó sanando a las personas y dando vida y vida en abundancia. Entonces, no es de Dios que te venga una enfermedad. No es de Dios la depresión, no es de Dios la tristeza, no es de Dios la angustia, ni la preocupación es de Dios. La Biblia dice, por nada deben de estar preocupados. Antes bien, preséntense delante de Dios y aquellas cosas que las preocupan, entréguenselas a Dios como una petición. Y Dios les va a dar paz a su corazón. Entonces, no es de Dios que nosotros estemos preocupados. No es de Dios que nosotros estemos con miedo. Y a lo que voy es, no nos fiemos de nuestras emociones, por favor. Las emociones, ¿en dónde se manifiestan? En la mente. ¿Sí? Ay, es que estoy muy triste. Es que yo creo que esa persona no me quiere. ¿Les ha pasado eso? Es que no me tomó en cuenta. No me saludó. ¿Qué es? ¿Es una realidad o es una emoción? Pues la emoción sí, a lo mejor no te saludó, pero puede haber 1,000,000 de razones por las que no te alcanzó a saludar. ¿Sí o no? Pero la mente ya se imaginó. ¿A través de qué? De las emociones. De la tristeza, del enojo, del miedo. No, es que el maestro ya me hizo tal gesto, yo creo que me va a reprobar. Y empieza uno a generar un miedo. No, es que mi jefe, mi patrón, no me habló. Y empieza a dar uno lugar, cabida al miedo. ¿Pero a través de qué? De las emociones. Por eso tenemos que tener en cuenta lo que la Biblia dice. No te fíes de tus emociones. Si quieres acertar en tus decisiones, fíjate de lo que Dios te dice, es lo que está diciendo Jeremías. Es que yo siento que Dios está enojado conmigo. ¿Han sentido eso? Sí, porque acaba de pecar uno, ¿verdad? Pues no es por nada tampoco. O sea, se acaba de aventar un pecado. Y viene, Perchis nos explicaba hace 15 días acerca de la condenación. Viene o el remordimiento, o damos lugar al remordimiento, o damos lugar al arrepentimiento. ¿Está bien que nos sintamos mal? Sí está bien, pero inmediatamente debemos de hacer lo que dice la Biblia. Si te sientes mal, ven ante Dios, arrepiéntete, es decir, cambia tu rumbo y sigue caminando sobre el arrepentimiento. Pero no te quedes en la emoción, en el sentirte mal, porque te va a llevar a un rumbo que no quieres llegar. Entonces, ¿me puedo fiar de mis emociones? Pues no. No. A veces Dios nos dice, pídele perdón a tu hermano. Y uno puede decir, es que no siento paz, Dante, en pedirle perdón a mi hermano. No vas a sentir nada de paz cuando Dios te pida eso. Nada de paz. Vas a sentir hasta miedo. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo voy a hablar con él o con ella? Es que yo no sé y no siento paz. Y como no siento paz no es de Dios. Eso no es cierto.
Hay cosas que Dios nos pide que nosotros hagamos y no vamos a sentir absolutamente nada de paz. Y estoy hablando de paz como la emoción, no la paz que Dios da, que a pesar de la adversidad podemos tomar decisiones claramente. Esa es una paz más profunda y diferente, la paz de Dios. Pero la paz como la emoción, hay veces que no vamos a sentir nada de paz y Dios nos está pidiendo que hagamos algo. ¿Sí o no? Sí. Como dejar de hacer algo malo. Y lo peor, algo malo que nos guste. No vamos a querer hacerlo. Es que no siento paz. Pues no sientes paz porque tienes que dejar lo que te gusta, lo que quieres y que ya sabes que está mal. Entonces, Jeremías 17 es muy claro. No nos fiemos de las emociones. Es decir, aquí hablando del miedo, no permitas que el miedo te gobierne. No tomes decisiones por miedo. No lo hagas. ¿Sí? Y más cuando se salió fuera de la razón. Ahora, miren, voy a hablar aquí de cuando, ¿cómo es usado el miedo? O sea, el miedo de manera natural y de una manera sana. Déjenme decirles aquí, a ver, sí. Existe un miedo natural. Lo tenemos aquí en la pantalla. El siguiente. Existe un miedo natural, el cual prepara nuestro cuerpo para afrontar situaciones de peligro. Esto es completamente normal y es bueno, siempre y cuando no perdamos el control sobre él. ¿Sí? Lo repito, existe un miedo natural, el cual prepara nuestro cuerpo para afrontar situaciones de peligro. Esto es completamente normal y es bueno, siempre y cuando no perdamos control sobre él. ¿Han hecho alguna vez en su vida algún trabajo en las alturas o algún trabajo que involucra peligro? ¿Quién lo ha hecho? ¿Sí? Aquí a lo mejor la mayoría de nosotros. ¿Verdad? Yo me he tenido que subir a torres cuando trabajaba en Petróleos Mexicanos, altísimas y asegurado. Es decir, tenía el control. Si me caía, quedaba colgado, haciendo un trabajo en la altura. Si tienes el control de eso, tienes miedo, pero tienes el control. Entonces, el miedo funciona de una manera racional y va a ser usado para tu beneficio, porque no has dejado de tener el control sobre él. Pero cuando pierdes el control del miedo, se vuelve irracional y te lleva a tomar decisiones de las más fatales que te puedas imaginar, de las peores decisiones de tu vida. Entonces, en ese momento no tomamos decisiones. Tomamos decisiones si se presenta el miedo y nos está alertando sobre algo, pero siempre y cuando hemos tomado control de él. A través, y ahorita voy a decir cómo se mueve el Espíritu Santo en esto. Ejemplo, el miedo a las alturas, el miedo a cruzar una avenida muy transitada, etc. Ahora, existe el espíritu de miedo. Este es cuando nuestro miedo natural es utilizado literalmente por un demonio, se aprovecha y nos llena de pensamientos que van a alterar nuestras decisiones. Existe el espíritu de miedo que tiene origen demoníaco, está basado sobre mentiras y tiene el propósito de paralizarnos, echarnos para atrás y finalmente destruirnos. Ese es el propósito del miedo que viene del diablo, literalmente. Recuerda que Satanás es el padre de la mentira. Ahora, los dos tipos de miedo se libran en la mente. Los dos tipos de miedo se tienen que librar en la mente. Ahora, aquí en la siguiente diapositiva, es normal sentir miedo a lo sobrenatural. ¿Ustedes han sentido miedo a lo sobrenatural alguna vez? ¿Verdad? Nosotros que somos personas de fe, creemos en lo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural y nosotros tenemos un Dios sobrenatural, que es real, completamente real. Así que lo sobrenatural es real y lo acabamos de leer hace ratito, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus malos en el plano sobrenatural. Entonces, es normal sentir miedo a lo sobrenatural. Como cuando Jesús caminó sobre el agua,
¿qué dice la Biblia? Que los apóstoles o los discípulos tuvieron miedo. Pensaban que era un fantasma. ¿Sí? Fíjate, es normal que tengamos miedo a lo sobrenatural, incluso a lo sobrenatural de Dios. Pero hay una gran diferencia. Cuando es lo sobrenatural de Dios, inmediatamente Dios se mueve para mostrarnos y decirnos: soy yo, no tengas miedo. Eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Les habló y les dijo: hey, soy yo, no tengan miedo. ¿Sí? Entonces, ¿es natural tener miedo a lo sobrenatural? Sí. Cuando ves de Dios, Dios mismo se encarga inmediatamente de avisarnos y de enseñarnos: soy yo, no tengas miedo. Y Él trae paz, que a pesar, ese miedo se convierte inmediatamente en, esta palabra recuérdala, en reverencia. Reverencia. Lo que la Biblia llama temor a Dios. Se convierte en una reverencia a Dios, un respeto a Dios. Esto pasó con los discípulos. Como cuando Pedro caminó sobre el agua y se hundió. ¿Qué pasó? Tuvo miedo. ¿Pero qué hizo Jesús? Lo tomó del brazo y lo sacó. Jesús lo sacó, lo salvó de inmediato. Dice: no tengas miedo. O sea, tienes que tener fe. Jesús le enseñó cómo combatir el miedo. No te olvides, yo te dije: ven a mí, escucha mi palabra, camina sobre el agua. Aquí estoy contigo. Esas son las palabras de Jesús. Y la fe que pongamos en esas palabras es la mejor manera de combatir nuestros miedos. La palabra y la fe sobre la palabra. ¿Ok? Estamos hablando de cómo combatir el miedo. Otra vez, cuando tenemos miedo a lo sobrenatural, como cuando Jesús calmó la tempestad y los discípulos se asombraron y tuvieron miedo. Pero ahí hablaba, ya no era un miedo como un terror, ya era un miedo como reverencia. El miedo, después de que ellos habían conocido a Jesús en el plano sobrenatural, ese miedo natural se había convertido en una reverencia a Dios. La Biblia dice que se estaba destruyéndose la barca y estaba la tempestad pegando fuerte, y ellos dijeron: Señor Jesús, ¿qué no te preocupa que nos muramos aquí todos? Y Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar, le dijo: calla y enmudece. Y el mar se aplacó en un instante. Y estos tuvieron reverencia, temor a Jesús. Y dijeron: ¿quién es este hombre que hasta el mar le obedece? Entonces, tenemos miedo a lo sobrenatural. Existe el espíritu de miedo que tiene... ¿Así ya lo leí? Sí. El miedo controlado por el Espíritu Santo es el dominio propio y se transforma en reverencia a Dios, lo que estaba diciendo ahorita. Tenemos aquí en la pantalla, por favor, el siguiente. El miedo controlado por el Espíritu Santo, ahí está. Es el dominio propio y se transforma en reverencia a Dios, es lo que la Biblia llama temor al Señor. En realidad significa reverencia o respeto al Señor. Muy bien. La Biblia dice que Dios, siempre que venga su Espíritu Santo a nosotros, va a transformar nuestro miedo natural, lo va a transformar en, vamos a usar el dominio propio y va a haber ahí un temor a Dios. Fíjense lo que dice aquí 2 de Timoteo, el apóstol Pablo hablando, dice, o escribiendo: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. ¿Sí? O sea, el miedo que te paraliza, la timidez que no te deja hablar, la timidez que no te deja avanzar, no viene de Dios. Es un miedo que se transformó en irracional y ahora te está deteniendo, no te deja avanzar. Te hace creer y sentirte todos los días menos, que tú no puedes, que no es para ti, que no estás hecho para tal cosa. Te hace que el miedo se apodere de ti, te controle, te manipule, exactamente para que hagas caso a lo que el diablo dice. Tú no puedes, tú no eres bueno para hablar, a ti no te hacen caso. Entonces empieza a apoderarse. Pero el apóstol Pablo dice: Dios no nos dio ese tipo de espíritu. Dice, sino el espíritu que Dios nos ha dado, dice,
es de poder, es de amor y es de autodisciplina, que significa dominio propio. Es decir, yo tengo un miedo natural, voy a tener una entrevista de trabajo y tengo miedo normal. Pero luego viene el diablo y me dice, ¿y con ese currículum tú quieres presentarte a ese trabajo? Ni experiencia tienes. Piensa algún joven ahorita aquí que apenas va a ser primera vez, segunda vez que va a solicitar trabajo. O confías en Dios y tienes dominio propio y utilizas el Espíritu y te dejas que te llene de poder, de amor y de autodisciplina y dices, ¿sabes qué? No importa que no tenga experiencia, no importa que tenga un currículum tan pequeño de lo que yo sé hacer, Dios está conmigo. Aunque yo no tengo tanta capacidad, Él siempre dice en su palabra que Él me va a favorecer, Él me va a ayudar. Y entonces tú estás permitiendo que el Espíritu de Dios tome ese miedo natural y se convierta en un don del Espíritu que se llama dominio propio, poder. Dejas que el amor llene tu vida. Pero si tú dejas que el espíritu equivocado, es decir, el espíritu del diablo, se apodere de ti, ese temor natural se va a convertir en un terror o en una fobia. Y te vas a volver lo que dicen, anda buscando trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. ¿Por qué? Por el miedo. Y puede ser que también sea flojera, pero quiero decirte que también está originada en su raíz por el miedo, por una mentira del diablo que te está diciendo, no eres suficientemente bueno para que tú merezcas ese trabajo, para que tú recibas ese trabajo. Y el miedo te paraliza, te detiene. Pero los que estamos en Cristo tenemos que tomar esta palabra como verdadera. Y si Dios te llama a hacer algo, a decir algo, a ayudar a alguien, tú tienes que creer que Cristo es suficiente en tu vida y que eso es lo único que tú necesitas para lograrlo. Y no permitir que venga el diablo y se apodere de tu vida y te diga, tú no eres suficiente, tú no la haces. Entonces el miedo empieza a controlarte, que no vas a poder. Pero lo peor, que el enemigo sí puede controlarnos y manipularnos y tenernos esclavizados. Pero no permitas eso, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El miedo controlado por Satanás se transforma en terror, te paraliza, te manipula y te destruye. Él puede transformar cualquier miedo natural, por más pequeño que sea, en la peor de tus pesadillas, si se lo permites. Un pequeño miedo puede ser utilizado por Satanás y transformarlo en la peor de tus pesadillas. Pues sabemos que hay fobias, ¿verdad? Los animales. Pero Dios puede dar el poder y la autodisciplina para hasta someter tus fobias. La palabra dice que someterlas a la obediencia a Cristo, cualquier fortaleza o argumento que se levante. A la obediencia a Cristo, no voy a tener miedo. Si la cucaracha vuela, la voy a librar. Como dicen, todos son bien valientes hasta que la cucaracha vuela, ¿verdad? Pero aún esas fobias se pueden controlar y dominar. Él puede transformar, Satanás puede hacer tu peor pesadilla, pero déjame decirte lo que el Espíritu Santo puede hacer. El Espíritu Santo tiene poder de transformar cualquier tipo de miedo en tu más grande victoria en la fe, para lo físico, lo mental y lo espiritual. Ese es el poder que tiene el Espíritu Santo sobre nosotros. El poder del Espíritu Santo no solamente se da en el plano físico, también se da en el plano mental y en el plano espiritual. Tú puedes llegar a tener la victoria más grande de tu vida si permites que el Espíritu Santo se manifieste en ti. ¿Cómo? Con la palabra y teniendo fe a la palabra. Si Dios te dice, tú sí puedes, eres mi hijo amado, yo me complazco contigo, cada vez que te veo disfruto verte cómo haces las cosas. Sí sé que te equivocas, sí sé que de pronto la riegas, pero sigues siendo mi hijo, te sigo amando, quiero que te levantes y que hagas las cosas mejor. Deja el miedo a un lado, porque yo no te di ningún espíritu de miedo. Te di espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que yo te he dado, eso es lo que procede del Padre y eso es lo que tú necesitas para seguir caminando este camino. Deja el miedo a un lado, deja el miedo a un lado, toma control sobre eso a través de la palabra de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo puede hacer por nosotros.
Dice Lucas 10, 19, 20, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Jesús está hablando y nos ha dado, te di autoridad sobre el diablo. Entonces, ¿puedo ver películas de terror, Dante, y luego orar al final? No, porque eso se llama tentar a Dios, probar a Dios. Hiciste a Dios a un lado, en pocas palabras lo que te estoy diciendo, hiciste a Dios a un lado y le abriste una puerta al diablo, le diste permiso legal al diablo de que te jale las patas, literalmente, ¿sí? Has otorgado, le firmaste el papel al diablo al momento que decidiste ver la película de terror y que ya sabes cómo te va, le firmaste el permiso al diablo, te doy permiso que me jales las patas por los próximos 5 años de mi vida. No tentamos a Dios. Jesús le dijo al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, Dios nos ha dado autoridad sobre el diablo, pero debemos de saber cómo ejercer esa autoridad. Nosotros peleamos desde nuestro territorio y cuando atacamos y entramos al territorio del enemigo es por una indicación clara de Dios mismo. Y me dice Dios, Dante, quiero que lleves al equipo de vida por las calles, a ese barrio que está bien pesado, donde se mueve todo ahí, los maleantes, esto, el otro, pero ahí tengo un propósito para ti. Hay una persona que me está buscando en oración desde hace mucho, vas a ir y predicarle, llevarle una Biblia y vas a llevar una despensa. Entonces Dios me está dando una indicación directa de qué momento yo me voy a ir a meter a un territorio. Ahí llevo la protección de Dios, no estoy tentando a Dios y Dios me va a respaldar. Pero si no me está llamando Dios ahí, entonces ¿qué me voy a meter ahí? Nomás estoy tentando a Dios y no tengo autoridad ahí. ¿Sí me explico? ¿Cuándo hay autoridad de parte de Dios y cuándo no hay autoridad de parte de Dios? Y dice aquí, Jesús está diciendo, les he dado autoridad sobre los poderes del diablo. Pueden caminar sobre serpientes. Cuando la Biblia dice serpientes se refiere a los demonios. Pueden caminar entre demonios y escorpiones y aplastarlos. ¡Ey! Písalos, písalos. Te di autoridad, está diciendo Jesús. Dice, nada les hará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. Dice, más que pises a los demonios, está diciendo Jesús, quiero que tomes autoridad sobre tu propia vida, sobre tu propia vida, y que no permitas que ningún miedo entre a tu vida y que controles tus miedos para que sigas avanzando, más que andar ahí sacando demonios. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior, uno más grande que el que está en el mundo. La Biblia dice que Satanás es el gobernador de este mundo, es el príncipe de este mundo, pero Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente de este mundo, sino de todo el universo conocido y hasta el que no conocemos. Jesús tiene potestad sobre el diablo y Jesús está en nuestro corazón. Jesús es mayor y puede ayudarnos a derrotar cualquier miedo que tengamos o que pasemos. Luego dice Marcos 16, 17, 18, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, es decir, tomarán demonios en las manos, y si llegan a beber alguna cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Existen algunas personas o que han creído esto de una manera mal. Dicen que ha habido en Estados Unidos casos donde líderes, pastores y eso, tienen las serpientes ahí al lado de la iglesia y en cierto momento de la reunión sacan las serpientes y las empiezan a rolar ahí entre la iglesia, pero lo malo es que ya se han muerto varios. Pero eso no es aplicar este verso, ¿verdad? Eso no es aplicar porque están tentando a Dios, no tienen autoridad, no tienen poder. ¿Cuándo puedo hacer yo eso? La Biblia nos muestra que el apóstol Pablo, llegando, que acababa de naufragar, fue a una isla en esa donde naufragó, iba a ser usado por Dios para predicar ahí. Estaba agarrando una leña y antes de prender esa leña dice que una serpiente se le prendió a la mano y lo picó y era una serpiente venenosa.
Y toda la gente de la isla dijo, no, este hombre seguramente le debe algo a Dios o anda algo mal en su vida, porque la muerte se salvó del mar, pero de la serpiente no se salvó, se va a morir ahorita mismo. Y cuando no se murió, dijeron, caray, entonces significa que este hombre de seguro es alguien que viene del cielo, mandado por el cielo. Dios le favoreció. Son esos casos cuando tu vecina te quiso embrujar, no te va a poder hacer nada. En esos casos es cuando tienes el respaldo de Dios. O tu vecino te quiso hacer algo, no te va a pasar absolutamente nada porque tienes todo el respaldo de Dios. Nosotros lo hemos visto, testimonios de personas que se dedicaban a la brujería, al satanismo o a otras cosas cuando querían atentar contra la vida de nosotros cristianos, no podían hacer absolutamente nada. He escuchado testimonios ahí en la sierra cuando han querido matar a nuestros amigos en la sierra que predicaban ahí, no se les permitía porque literalmente se encontraban con ángeles que les salían al encuentro, pero no eran del tamañito de una persona, eran ángeles de metros de altura. Unos amigos que se llaman Cristo es la Respuesta, que ellos tienen carpas aquí en México, me contaron una vez cómo estaban en un pueblo donde literalmente todo el pueblo salió para quemarlos con antorchas y con todo tipo de herramientas y machetes y todo, y cuando llegaron dicen que vieron un vallado de ángeles alrededor de la carpa y todos salieron corriendo. Ese es el tipo de autoridad que tenemos, no la vemos pero la tenemos que creerla, que donde quiera que tú andes, tu Dios te defiende, tu Dios da la cara por ti y pelea por ti, ¿sí? Entonces, no te preocupes si te llegan a dar veneno y no te diste cuenta. La Biblia dice que si tú oraste, no te va a pasar nada, ¿sí? Por eso es importante orar por los alimentos. Tenemos que orar por los alimentos y dar gracias, dice la palabra. 1 Timoteo 4, del 4 al 5, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios. ¿Y de qué? De la oración. Te pueden dar lo que sea y tratar de enyerbarte y echarte cosas ahí, pero a ti no te va a pasar absolutamente nada. No tengas miedo, no tengas miedo, ¿sí? No tengas miedo a nada, a nada. Estás protegido por Dios y andas caminando con Dios. Pero si abrimos la puerta, ya dije, damos permiso al diablo, firmado. Hazme daño, le estamos diciendo. Y ahí Salmo 91, no lo voy a leer, está muy largo, pero ya saben, son puras promesas de Dios. Isaías 41 del 10 al 13 dice, no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí todos los que se enardecen contra ti serán avergonzados y afrentados, los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que contienden contigo, pero no los hallarás, mas aquellos que te hacen la guerra serán como la nada y como algo que no existe, porque yo el Señor soy tu Dios, que te toma fuertemente de tu mano derecha y te dice, no tengas miedo, yo te ayudo. Esta es la gran promesa de tu Dios para tu vida, para tu familia. No tengas miedo, yo te ayudo. No importa las amenazas, mira, ni los vas a volver esa gente a ver, esa gente que te amenazó, que te dijo algo, no los vas a volver a ver. Personas que te trataron de hacer daño, a mí me ha pasado, nunca he pedido mal contra nadie, pero simplemente a unos meses, tristemente he visto tragedias para las vidas de las personas, porque las personas que se meten con alguien que está caminando el camino de Cristo, se metieron con el mismo Dios, no contigo, sino con el que te defiende y con el que da la cara por ti. ¿Por qué vamos a tener miedo? Que tenga miedo el que te amenaza, que tenga miedo nuestro verdadero enemigo, que es el diablo. Yo cuando estaba hablando hace 15 días que estaba dando esto, estamos desenmascarando al diablo, me tocó que me rayaron la camioneta así, ¿verdad? Parejito, toda la pared, y lo llevé a pulir, dijeron, no, esta no sale, la tiene que pintar. Y yo dije, estás enojado, diablo, ¿verdad? Dije, pero no me importa, o sea, mi Dios tiene para darme una puerta nueva si Él quiere, y la camioneta completa si Él quiere, así que no tengo ningún problema porque mi Dios es todopoderoso. Haz lo que quieras,
pero no me vas a hacer nada ni a mí ni a mi familia. Y te vamos a seguir desenmascarando, Satanás. ¿Sí? Entonces, esta es la promesa de Dios. Dice Salmo 23:4, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Josué 1:9, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Cierra tus ojos, vamos a orar estas promesas de Dios sobre tu vida y sobre la de tu familia. Según Josué 1:9, es una orden de Dios. No tengas miedo. Cierra tus ojos. Padre, hoy queremos ser obedientes a tu orden. No tengas miedo. No tengas miedo. No permitas que el miedo controle tu vida. Josué 1:9 dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Gracias, Señor. Recibimos esa palabra de tu parte, una palabra viva que produce en nuestras vidas, que es eficaz, que trae salvación, que trae vida, que perdona, que restaura, que transforma. Hoy creemos tu palabra, no tengas miedo. Creemos tu palabra, Señor, y tenemos fe en tu palabra. La tomamos, abrazamos tu palabra, Señor. Creemos que todo lo que emprendamos, tú estarás con nosotros. Donde quiera que vayamos, tú vas con nosotros. Porque donde nosotros andamos es el camino que nos has pedido caminar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy recibimos esta palabra. Sigue obrando en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que toda fortaleza de que el diablo ha levantado en nuestras mentes, que son mentiras, hoy se derrumban en el nombre de Jesús. Se acaban esas mentiras. No creemos más las mentiras del diablo, que nos producen miedo, que nos producen tristeza, que nos producen depresión, que nos producen enfermedad, que nos producen enojo. Hoy se acaban esas mentiras. No creemos más al diablo. Creemos a ti, Señor, que has venido a dar vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.